¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Antes que nada, buenas tardes. Pensaba que tenía unas complicaciones con estas Sí. cosas, me suele pasar. Oye, pues mucho menos que la última vez, que la Sí, sí. pasada, el lunes pasado tuvimos entrevista con un jugador del Sevilla Atlético y si no nos llegó 15-20 minutos conectar con el jugador, fácil. Pero bueno, ¿Qué tal? ¿Qué habéis tenido? ¿Entrenamiento hoy o...? No, entrenamos esta tarde. claro, Ahora salgo para el entrenamiento. No somos un equipo atípico de la segunda red. Entrenamos por la tarde porque hay gente que trabaja. claro. Entonces es complicado. Ojalá entrenáramos por la mañana como la mayoría de los equipos, porque la verdad que le da un salto de calidad a todo. Al final también, imagino por la tarde escapando un poquito del calor, ¿no? Que la pretemporada, si no me equivoco, la habéis hecho en Utrera. Imagino buscando las horas más tarde, aparte de para compatibilizar, ¿no? Ese trabajo, escapando un poquito de esas horas que también apretarán. Efectivamente, porque además tenemos que repartir el campo con la cantera y demás, y para que la cantera no entrene a las 5 de la tarde, nosotros nos íbamos mucho más tarde para que ellos entrenen. Ahora parece que hace un poco menos de calor y sí estamos entrenando en el horario que vamos a tener toda la temporada. Pero bueno, adaptándonos, yo es verdad que nunca he entrenado de entrenador por la mañana, solo alguna vez esporádicamente, y no es algo difícil para mí ahora mismo, pero bueno, yo sé que hay futbolistas que sí que están acostumbrados a entrenar por la mañana y les cuesta un poco más. Francisco, lo primero, ¿cómo os está yendo la pretemporada? Porque esta semanita tenéis una prueba de fuego, ¿no? En el trofeo que se juega allí en el propio campo de Utrera, ¿no? Y bueno, la pretemporada está dentro de la normalidad que supone una pretemporada. Concepto, mucha carga, muchos entrenamientos. Es cierto que no hemos tenido suerte con las lesiones porque tenemos a varios futbolistas lesionados y no por nada de sobrecarga ni nada muscular, sino por entradas y golpes importantes, y ahí tenemos hasta 6. Tenemos una fractura de costilla, una fractura de peroné que ya lo operaron. También ha habido una fractura en el partido con el Cádiz que yo creo que se pasaron un poco y hubo una entrada y le rompió un hueso del dedo del pie. Y luego tenemos una contusión también que produjo una rotura de fibra en el vaso externo de Diego García. No Y hay con mucha suerte, ¿no? En lesiones de pretemporada. rodilla, en ese caso no, pero bueno, como siempre digo, los problemas solucionan y todo lo que sea lesiones son para otro compañero que puede tener más minutos y aportar lo que ellos creen. Francisco, venís prácticamente recientemente ascendido, y hay algo que lo comentamos ya en el primer programa y lo comentamos siempre en las narraciones, de lo complicado que es subir en estas categorías, ya no solo directo, sobre todo en playoff, ¿no? Y ustedes lo conseguisteis. ¿Cómo es entrar en unos playoffs? ¿Cómo se encara, ¿no? Esa mini temporada que se abre a final de temporada, valga la redundancia? Pues lo que intentamos, yo soy mucho de darle naturalidad a todo. Y es verdad que ya los futbolistas, incluso cuando utilizo la palabra normalidad y naturalidad, se ríen porque le intento dar normalidad a cualquier circunstancia diferente. Ocurre por algo, y sí que es cierto que cuando hemos hecho la temporada que hemos hecho, peleando con el Recreativo de Huelva, casi hasta el final luchando el primer puesto, y nos metemos en playoff de ascenso con semanas de antelación, lo que intentamos es eso, darle normalidad a esos 3 partidos que iban a ser muy complicados. Sabíamos que podía ocurrir cualquier cosa, pero si estábamos a nuestro nivel, teníamos mucho ganado. Además, en ese playoff se ocurrieron circunstancias que durante el año nunca había ocurrido. Y yo creo que esa tranquilidad, esa normalidad que le dimos a esos, esas expulsiones, tanto en la final autonómica como en la final nacional, yo creo que hizo que nosotros afrontáramos esos últimos minutos, o esos tantos minutos que fueron muchos, con mucha tranquilidad y conseguíamos el objetivo. Los futbolistas, había muchos que ya tenían mucha experiencia en playoff, pero no todos habían conseguido algún ascenso. Entonces, yo creo que todo el mundo tenía experiencia en un partido de ese tipo, y así lo afrontamos, dándole normalidad, teniendo claro que si estábamos a nuestro nivel conseguiríamos lo máximo, y así fue. Ya
al trabajo de un año entero, yo creo que se consiguió. De todos modos, aparte de esa hazaña, ¿no? También para, no solo para la plantilla, sino también para el club, incluso para todo el pueblo de Utrera, este año también una temporada muy ilusionante, lo venimos diciendo con el Sevilla Atlético, una temporada también muy exigente porque es perfectamente el grupo de la segunda federación más exigente de los 5, si no me equivoco, que hay, con clubes como el propio Recreativo de Huelva que enfrentaste el año pasado, los dos, el Jerez Deportivo, el Betis, el Sevilla, el Sanluqueño, UCAM Murcia, en fin, creo que va a ser uno de los grupos muy bonitos de ver para el espectador neutral, pero también muy exigente y muy sufrido, ¿no? Y va a ser un grupo impresionante, pero lo tenemos que afrontar creyendo en nosotros mismos, sabiendo que a lo mejor ahora mismo nos tratan como Cenicienta porque somos un recién ascendido, de los presupuestos más bajos de la categoría, sino el que más, y lo afrontamos con ilusión, con mucha ganas. Yo estoy acostumbrado también a entrenar a equipos que a lo mejor no se da un duro por ellos y al final pues con el trabajo y con las ganas que mostramos, sabiendo, creyendo en nosotros mismos, podemos hacer cosas bonitas. Sabemos que tenemos que tener mucha humildad porque el grupo es, como bien decir, muy, muy exigente. Nos van a poner las cosas muy difíciles, nos van a apretar para que saquemos lo mejor de nosotros. Y estoy seguro que si llevamos la misma mentalidad que hemos tenido el año pasado, vamos a disfrutar, pero sabiendo que vamos a sufrir a la vez. Francisco, ¿cuál es el objetivo? Supongo que el primero será la permanencia, ¿no? El más importante. Y a partir de ahí lo que venga, ¿no? Nosotros tenemos que tener los pies en el suelo y ser conscientes de cómo sigue el grupo en el que estamos. Tenemos que adaptarnos a una categoría exigente, tenemos que adaptarnos a campos muy, muy diferentes a lo que hemos vivido en tercera división y adaptarnos a la exigencia no solo futbolística, sino de presión y de todo lo que conlleva esta segunda red con equipos históricos y grandes ciudades. Entonces, son muchas cosas a las que nos tenemos que adaptar y cuanto antes lo hagamos, antes conseguiremos la permanencia que es el principal objetivo, pues nunca sin descartar nada. Como dice el lema del club, con derecho a soñar. Con derecho a soñar, y hablamos también del presupuesto de Utrera, que como decía es de los más bajos de la categoría, pero donde sí ha invertido el club en las últimas temporadas son en sus instalaciones y además uno de los campos que lo hablaba con José Manuel a la hora porque este año vamos a viajar mucho acompañando él al filial del Sevilla, y uno de los campos que personalmente yo más ganas tengo de visitar, el San Juan Bosco, porque ha quedado el campo precioso y la verdad que unas instalaciones que tienen que dar gusto visitarlas y sobre todo para vosotros entrenar allí, ¿no? Sí, bueno, la diferencia es grande como estaba anteriormente y además que veníamos de jugar en Vista Alegre. La primera mitad de temporada del año pasado sí la jugamos en Vista Alegre. El campo tiene unas dimensiones enormes, yo creo que puede ser de los más grandes de la categoría. Lo único que es artificial, pero de última generación, que yo creo que no se va a notar exceso con respecto al natural, aunque sí que hay muchas diferencias, pero para una categoría como la segunda red yo creo que el campo está bastante bien y se va a ver un buen fútbol. Te quería hablar también, te queríamos comentar porque antes de empezar a hablar contigo, Francisco, estábamos repasando esa ley, ¿no?, que hay de los jugadores sub-23 a partir de segunda federación. Y te quería preguntar por eso, si eso ha sufrido, o sea, si ha supuesto una dificultad extra a la hora de conformar la plantilla, o la idea que tú tenías de plantilla prácticamente se encajaba perfectamente con eso, con esa ley de los jugadores sub-23. Bueno, y nosotros sí que es cierto que tenemos que tener a la hora de firmar, tener presente que no podemos superar un número de mayores de 23 años, pero a mí que tengan 23, como si tienen 29, 30, 35 o tienen 20, 21, si están al nivel van a jugar. De hecho, yo creo que desde que estoy entrenando no he tenido ningún problema en poner gente joven y la edad para mí no es ningún problema, al contrario. Es verdad que tenemos que empezar mayores de 23, de sub-23 puedes tener lo que la plantilla te permita. Se va a cortar a un momento porque la aplicación por la que estamos utilizando tiene un límite de tiempo, así que ahora vamos a hacer una breve pausa
vamos a volver otra vez a contactar con Francisco, te vamos a mandar otra vez el enlace para que no haya ningún tipo de problema y continuamos con la entrevista porque aún me está avisando ya que en menos de un minuto se corta la llamada, lo que tiene Zoom, al fin y al cabo. Nada, en 30 segundos te envío otra vez el enlace, ¿vale, Francisco? Y nos volvemos a meter, que ahora además es la parte de la entrevista que más me gustaba a mí. Vale, así que vamos a cortar y ahora te llamo otra vez. Muy bien, gracias. Vale, pasamos rápidamente aquí. Al fin y al cabo es lo que tiene Zoom. Es lo que tiene Zoom, que no es mi método favorito para hacer este tipo de entrevistas, pero bueno, es lo que hay. Vale, unirse con el compartido, perfecto. Vamos a conectar esto. Está todo perfecto. Y vale. Te copio el enlace. Te lo mando por cierto, ¿qué os está pareciendo la entrevista? A mí me está molando, sí, la verdad. Así que cualquier cosa que queréis comentar, cualquier inquietud lo ponéis por el chat, por supuesto. Y ahora eso, ahora curiosamente viene la mejor parte de la entrevista, la que más me gusta a mí. Porque... ¿Te ha llegado? No. Ahora no. No, ahora. Porque vamos a hablar un poquito, porque Francisco no solo es entrenador, o sea, bueno, a ver, ahora es entrenador, ¿no? Evidentemente. Pero, aquí. De lo que más se conoce también de su etapa como jugador profesional, cuando compartió vestuario con grandes jugadores históricos del Fútbol Club Barcelona, en su etapa del Barça B, También del Sevilla. Cuando compartió también con algún que otro campeón del mundo en la cantera del Sevilla. Así que yo creo que también es una entrevista también muy interesante en ese sentido, que vamos a ir poniendo ya aquí, ¿vale? Esperamos a que llegue Francisco. Ya se está metiendo Francisco. Se está teniendo que conectar. No se puede conectar el audio. Ahora, ¿no? ¿Ahora, Francisco? A ver. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, vale, perfecto. Sí. Perfecto. Era eso, era el tiempo límite un poco que tiene la videollamada por aquí. Queremos hablarte también por tu etapa de como jugador de fútbol. Antes, comenta. Que hemos terminado un poquito con los jugadores sub-23 y tal. Sí. Te quería preguntar porque personalmente lo conozco es verdad. Bueno, yo he sido también jugador, no he llegado a nada. He jugado muchas veces contra Utrera, eso es cierto. Sí, es cierto. Pero hay un jugador que el año pasado no estaba en Utrera, ahora ha llegado y ha firmado. Y viene del filial del Gimnasti, y es Álvaro Caro. También y lo queríamos sacar ahora también porque cumple con esta... Álvaro Caro, con esta inclusión, ¿no?, de jugadores sub-23 en las plantillas y tal. Y te quería preguntar por él porque viene de un filial e incluso debutó con el Gimnastic, que es un equipo de primera federación. Sí, bueno, Álvaro Caro ya lo tuve yo lo conozco perfectamente. De hecho, él estaba conmigo en el senior del Antoniano con 16 años. Exacto. Él consiguió el ascenso... Sí. Porque él es de allí, de Lebrija. De Lebrija, entonces lo conozco perfectamente. Ha estado 3 años conmigo, desde que es juvenil de segundo hasta que se fue al Nasti de Tarragona el año pasado. Yo estaba en el Utrera y este año tenía ganas de que estuviera con nosotros porque sé lo que nos puede aportar. Y nada, deseando que se recupere porque fue uno de los que tiene una fractura en el dedo del pie, entonces deseando que se recupere para que pueda hacer. ¿Lo has llamado tú personalmente del Gimnasti para que viniese? Era un futbolista que teníamos en cuenta porque aparte de ser sub-23 es muy buen jugador y yo creo que le puede aportar sobre todo defensivamente al equipo porque es un ganador de duelo. Y Francisco, con él coincidiste entonces en el Antoniano. ¿Cómo fue eso de...? Porque tú este año has ascendido, el año pasado has ascendido con el Utrera, pero ya ascendiste con el Antoniano e incluso tuviste la oportunidad de jugar en un campo de primera división, ¿no? Como es el Benito Villamarín. ¿Cómo fue eso, esa eliminatoria de Copa del Rey y demás? Pues efectivamente, la verdad que fue un sueño porque hacerlo en tu casa, pues yo soy de Lebrija y ascender con chavales porque eran todos muy jóvenes, había hasta 5 juveniles, uno era Juanjo que ha firmado ahora por el Betis, Isaac del Sevilla Atlético, Álvaro Caro, todos eran juveniles, Jorge, Nacho, era un grupo de chavales juveniles y fueron capaces de ascender como campeones y luego hacer una temporada en tercera división espectacular porque
no nos metimos en playoff, llevamos todo el año en playoff y en la última jornada cuando vino la pandemia nos salimos de playoff, pero fue un año que recordaremos por lo que bien decide esa eliminatoria de Copa Rey contra el Betis y anteriormente la eliminatoria que le ganamos al Atlético por Cuna. Fue increíble. Imagínate en tu pueblo con chavales de casa, porque el 90% era gente de Lebrija. Fue una experiencia increíble y además que la tendremos en nuestra memoria muchísimo tiempo. Al final llevas en una dinámica muy positiva los últimos años, ¿no? Desde que pasaste al senior, desde que cogiste las riendas del senior del Antoniano, pasaste, si no me equivoco, del División de Honor a esa tercera división actual. Luego al final pues se reestructuró un poco el fútbol modesto. Pasaste luego de ahí ya a Lutrera y de Lutrera otra vez a Segunda Federación. Llevas 4 o 5 años en dinámica muy positiva. Aparte también de esa Copa del Rey con Antoniano, 2 posiciones muy nobles para el Antoniano en esa tercera división. Creo que fue un sexto y un séptimo, si no me equivoco. Y bueno, el primer año en tercera sí que estuvimos a un paso de entrar en playoff y el tercer año fue mucho más sufrido porque había una reestructuración ahí y nos metimos en el playoff de ascenso, pero con mucho sufrimiento. Fue un año muy complicado porque la mayoría salió del equipo, era un equipo muy joven y el segundo año mío en el Antoniano, no sé si fueron 10 futbolistas que fueron a categoría superior. Entre ellos fue Álvaro, que se fue a un filial como el del Nasti de Tarragona. Entonces, Ibas a sí que es preguntar. cierto que llevamos una dinámica positiva, pero bueno, este año es otro año, tendremos que afrontarla, como digo, con mucha humildad y con mucha cabeza, porque hay grandísimos equipos en la categoría. Iba a preguntar también por su top jugador, pero es que ha mencionado un nombre que creo que no se nos puede pasar por alto. Correcto, Isaac, que este año está en el Sevilla Atlético. De hecho, fuimos allí a Lebrija, la vistoso que tuvieron contra el Antoniano. Ahí estaba Isaac saludando Sí. prácticamente a todo el equipo, ¿no? Obviamente. Al pueblo entero, ¿no? Que se le acercaba. Del Antoniano. Y te quería preguntar por él y por el Sevilla Atlético. ¿Cómo ves al Sevilla Atlético de cara a esta temporada? Supongo que habréis estado siguiendo la pretemporada y demás. Yo creo que el Sevilla Atlético va a ser uno de los favoritos para intentar conseguir algo fuerte para ascender a Primera Red, porque mantiene un grueso importante de estas 2 últimas temporadas. Yo creo que son jóvenes con muchísimo talento y además tienen herramientas importantes para ser un equipo de los gallitos en la categoría. No vas a descubrir nada porque hay jugadores con muchísimo talento, no solo Isaac, hay jugadores, aunque sí que es verdad que se han marchado algunos que otros en las últimas semanas, pero no deja de ser una fuente de talento importante de jugadores de toda España que vienen a un filial de un equipo champion. Al final, Isaac el año pasado tuvo una lesión muy importante, la apartó de lo que seguramente hubiera sido su gran temporada en el Sevilla Atlético, o al menos yo con la un poco situación de Iván Romero creía que iba a ser el que iba a tirar de la rienda. Al final esa fractura creo que fue de peroné, si no me equivoco, la que sufrió, le apartó de toda la temporada. Tú lo conoces bien. Personalmente, ¿qué te parece, Isaac? ¿No? Al final sería un delantero que le gustaría tener a todo el mundo en la categoría, ¿no? Con esa potencia y ese disparo que tiene, la velocidad. Claro, es un futbolista a tener muy en cuenta. Si no hubiera tenido la mala suerte que ha tenido en estos 2 últimos años, yo creo que hubiera sido uno de los futbolistas que hubiera debutado en Primera División con el Sevilla, porque tiene muchísimo talento, aparte físicamente creo que es un atleta y tiene unas condiciones para jugar y dedicarse a esto durante mucho tiempo. Ha tenido mucha mala suerte e incluso este año ha tenido otro encontronazo y también ha tenido una pequeña lesión. Esperemos que esté lo antes posible para que salga todo lo que tiene dentro y que pronto lo veamos en el primer equipo y que el Sevilla Atlético, menos con nosotros, sea un pilar importante. Francisco, estábamos hablando de Isaac y del Sevilla Atlético. Conoces bien la cantera del Sevilla, ¿no? Porque si no nos hemos informado mal, jugaste allí en la cantera del Sevilla y coincidiste, según B de Fútbol, no sabemos si es cierto, coincidiste en un filial del Sevilla Atlético en el que había nombres de bastante incumbia, como Marchena o Paco Gallardo. ¿Cómo se vive en la cantera del Sevilla? ¿Cómo se trabaja allí? Bueno, ahora mismo no tiene nada que ver cuando estábamos nosotros. Yo creo que el nivel de profesionalización que ha tenido el Sevilla en los últimos años no tiene nada que ver con mi época hace más de 25 años.
Y bueno, yo recuerdo aquella época con mucho cariño, con mucha nostalgia y con sobre todo lo que sentíamos era muchísima ilusión. Ahora nosotros éramos futbolistas de Sevilla, pero yo creo que éramos futbolistas con los pies en el suelo. Es que no tiene nada que ver la mentalidad de un futbolista canterano de aquella época a la que existe actualmente, que ahora yo creo que son profesionales desde cadete casi. Nosotros yo he estado desde cadete a juveniles, yo pasé 4 años allí maravillosos. Cuando regresé del Barcelona volví otra vez a Sevilla Atlético, pues sí, ¿no? Ya con mucha suerte. Y sí que es cierto que yo el recuerdo que tengo de aquella época es maravilloso, aparte de los amigos que tengo todavía, como Paco y Carlos Machena. Estaba mirando un poco las estadísticas y los jugadores. Al final, ¿con cuántos campeones del mundo coincidiste, no? Con Carlos. Creo que en el Barcelona Víctor Valdés, Xavi Hernández y no sé si Iniesta también, ¿no? Y Puyol, ¿no? Y Puyol. En la primera temporada en Barcelona. Iniesta, sí que es cierto que esa generación del 79-80 era mi selección también. Yo también, cuando era internacional en categorías inferiores, éramos muchísimos de esa época y tuvieron la suerte no solo de ser campeones absolutos, sino en Olimpiadas conseguir una medalla y ser campeones del mundo en Nigeria. Entonces, era una generación que venía pegando muy fuerte y de hecho pues, consiguieron lo que han conseguido, como dos campeonatos de Europa y un mundial absoluto. ¿Cómo era ese banquillo? Sinceramente, ese vestuario, ¿cómo era Xavi, Iniesta, Valdés? Era un vestuario como ya te digo, con mucha juventud en la que no solo estaba, en aquella época yo estuve 3 años en el Fútbol Club Barcelona y el Barça B de aquella época era el que se codeaba con el Sevilla en Segunda División A. Entonces, allí estaba Xavi, Puyol, Arnau, Felipe, también ya otros años Pepe Reina, Thiago Motta, Mikel Arteta, Nano, pues no sé, Sergio Santamaría, Moja, Luis Carrión, no sé, es que poca cosa. Bermudo, había muchísimos futbolistas de aquella época que han sido Luis García, el mismo Luis que García, fue campeón de Europa con el Inter. También, entonces, en aquella época ese tipo personalmente, ¿quién era el jugador que más te llamaba, tu compañero que más te llamaba la atención en ese momento? Porque, por ejemplo, en los filiales y demás, vemos que jugadores a lo mejor que destacan muchísimo, al final no acaban de dar ese salto al primer equipo o a la escena que conoce el gran público en el fútbol y se quedan grandísimos jugadores por el camino, ¿no? Bueno, yo en aquella época en la que jugaba en segunda división era Mario Rosas, no sé si lo conocéis, y yo creo que incluso Xavi lo ha nombrado mucho en su entrevista porque creo que era un futbolista diferencial, que tenía un talento enorme, malagueño, que no tuvo la misma suerte que a lo mejor Xavi, y Xavi se le veía diferente también. Jofre Mateu, creo que actualmente está de entrevistar, comentarista en Movistar. Sí. Era otro futbolista muy, muy bueno, Aruna Babanguida, futbolista de un nivel altísimo, que tenía un talento que eso no te lo enseña nadie. Y luego creo que futbolistas que me llamaron muchísimo la atención en esos 3 años fueron Thiago Motta, que no tiene nada que ver con el Thiago que luego estuvo en el Inter, incluso en el Barcelona, que era un futbolista más de guerra y sin embargo cuando llegó al Barcelona era de los futbolistas más técnicos que he conocido. Y Andrés Iniesta se le veía, siendo cadete juvenil de primer año, venía con el Barça B, que había futbolistas de 20, 21 años y él tenía 16 y no eras capaz de tocarlo porque pensaba mucho más rápido que los demás. ¿Cómo era la exigencia en la Masía, ¿no? Que siempre cuando hemos escuchado a muchos jugadores hablando de esa etapa, que muchos lo hablan con mucho cariño, pero también con una exigencia tremenda. No sé cómo era a finales de los 90, si era más o menos igual que hasta hace poco, cuando otros jugadores han hablado de ello, y si también has rascado o has sacado al final algo de esa experiencia de la Masía, de ese fútbol de tanto toque y tanta calidad técnica, y también lo has trasladado a tu estilo de juego. Eso es que, claro, en tantos vestuarios con tantos entrenadores y además buenos entrenadores, que al final haces tú un popurrí de
de ideas y lo haces tuyo. Entonces, me gusta la ambigüedad, por llamarlo de alguna manera, o ser un poquito ecléctico en coger de un lado y de otro, ¿no? Si el equipo necesita, depende de los jugadores que tenga, ¿no? No es lo mismo entrenar al Barça que entrenar a Osasuna. Entonces, sí que es cierto que a todo el mundo, a todo entrenador le gusta el juego de toque, pero sí que es verdad que esa mentalidad desde cantera solo se puede hacer en un equipo grande como el Barça. Entonces, yo es verdad que me gusta el fútbol de toque, asociativo y el fútbol en el que los buenos jueguen, pero tampoco hago asco a echar un poquito en bloque bajo y jugar a la contra si tengo futbolistas para ello. Como he entrenado en tantos sitios y he estado con tantos entrenadores, he aprendido de todo el mundo. Pues nada, Francisco, poco más tiempo Sí, nos bueno, queda. yo te voy a hacer una última pregunta, porque no sé si has seguido, imagino que sí, al Sevilla Atlético. Un poco preguntarle por uno de los que para mí ha sido uno de los grandes entrenadores el año pasado de la Primera Federación, que yo creo que al final descendió de forma en parte injusta por parte del Sevilla Atlético, porque al final, no injusta me refiero por puntuación, por nada extradeportivo, sino porque al final un descenso de 46 puntos es algo bastante anormal. Entonces, un poco preguntarte por Alejandro Acejo, por cómo te parece como entrenador y el estilo un poco de juego del Sevilla Atlético. No sé si has coincidido alguna vez Hombre, con me él. parece. No he coincidido nunca con él. Bueno, sí que nos hemos saludado alguna vez, pero sí que es cierto que no lo conozco personalmente, pero sí conozco a lo mejor su trayectoria y sé que viene de otra cantera como la de Málaga y que ha hecho un grandísimo trabajo aquí en Sevilla. Pero ese trabajo que se hizo en el Sevilla Atlético el año pasado y los años anteriores viene con un trabajo no solo de Alejandro Acejo, sino de otros entrenadores que creo que han hecho un grandísimo trabajo en el Sevilla Atlético, como Paco Gallardo, ¿no? Que creo que conseguir ese ascenso cuando nadie daba un duro por ese equipo y meterlo en primera ref, yo creo que también hay que darle su valor y Alejandro Acejo pues cogió el testigo, creo que muy bien y de hecho casi al final salva al equipo haciendo muy buenos resultados con un equipo muy joven. Pero todo el mundo tiene, en un filial como el de Sevilla Atlético, yo creo que todo el mundo es importante. Y has hablado de Paco Gallardo, lo he hablado también muchas veces con Mario, que puede ser junto a uno de los jugadores que luego vamos a hablar, que es Alfonso Pastor, que ha salido cedido del Sevilla, los grandes olvidados de aquel ascenso de Paco Gallardo, porque la temporada de Alfonso es muy buena, salva muchísimo al Sevilla Atlético en esa época, sobre todo en la etapa final, junto a un Iván Romero que estaba que se salía, y un bloque muy bien trabajado por Paco Gallardo. Sí es cierto que luego en el salto a la siguiente temporada, en la Primera Federación, parece que no terminaba de dar con la tecla, también era un cambio de generación muy, muy grande. Luego se vio también con Alejandro Acejo, dejaron de jugar muchos jugadores. Pero eso no, eso también, esa corta memoria, ¿no? Que hay en el fútbol, sobre todo en filiales de equipos grandes, que al final el gran público, el gran grueso de la afición no termina de seguir el día a día del filial y se deja de guiar un poquito por los resultados y al final son algo engañosos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que entrenar a un filial es muy, muy complicado porque lo primero es formar jugadores para el primer equipo, no tienes siempre a tus jugadores contigo y hacer un trabajo específico con el número de jugadores que tú vas a tener va a ser muy, muy complicado. Y sobre todo cuando tú haces un ascenso que costó lo que costó, porque el Sevilla Atlético le costó mucho subir de segunda vez a la primera red. Cuando lo consigues te tienes que adaptar a una categoría en la que hay equipos increíbles, que son equipos totalmente profesionales, de un nivel de segunda división, con chavales muy, muy jóvenes. No dejamos de ver que hay juveniles en el Sevilla Atlético, entonces es complicado adaptarte en solo 3, 4 o 5 meses. Yo creo que la evolución que tuvo el Sevilla Atlético, no solo por el trabajo de Alejandro Acejo, sino por la evolución que tienen los propios futbolistas. Sí, quita mérito ni mucho menos al trabajar lo que hizo Alejandro Acejo. Hombre, claro, sí, por supuesto. Al final eso, también comentamos, ¿no? Ese cambio generacional. Al final Alejandro Acejo le ha dado paso a muchos jugadores jóvenes que él conocía del propio juvenil o del Sevilla C
y que les ha dejado más pasos. Y Paco Gallardo, bueno, pues tenía esa base, bloque, ¿no? ese bloque ya hecho del año anterior, que tampoco terminaba de cuajar el bloque entero en esa Primera categoría. Federación. Francisco, Sí. ya lo último que te quería comentar, ¿qué era más complicado? ¿Subir al primer equipo en tu época o ahora? En el Sevilla, por ejemplo. Bueno, en mi época subieron mucho porque el equipo no estaba pasando Claro. o no tenía el nivel que tiene ahora. Entonces, es cierto que yo fui para Barcelona, pero muchos futbolistas que se quedaron aquí sí que debutaron en segunda división con el Sevilla Fútbol Club. Fueron la base para lo que es ahora el Sevilla, porque si esa cantera no hubiera estado en ese equipo, hizo que ese equipo subiera a primera división. Lo que estamos viviendo ahora yo creo que hubiera sido casi imposible. Vale, pues... Bueno, pues yo creo que ya estaría. Tampoco te queremos que robar mucho tiempo, que imagino que tendrás que descansar y también preparar un poquito el entrenamiento de por la tarde. Desearte mucha suerte esta nueva temporada, seguramente una temporada muy exigente, pero también que hay que disfrutarla dentro de todas las complicaciones que tendrá por delante. También mucha suerte con las lesiones, que hemos visto que no os han tratado muy bien durante la pretemporada y bueno, que... Bueno, recordar que esta semana, tenéis un choque bastante importante, último amistoso, ¿no? Supongo, antes del inicio de la temporada, ¿o tenéis otro más la semana que viene? No, la semana que viene no tenemos ningún partido. Tenemos mañana un partido con el Córdoba B y el jueves con el Atlético Salumeño. Y ya el debut, que si no me equivoco, con el Antequera, ¿no? Sí. Antequera en casa. Bueno, Esperemos pues... recuperar a la gente. A ver si es posible. Pues ya está, muchísimas gracias por todo, Francisco. Así que eso, muchísima mucha suerte. para toda la temporada y bueno, seguro que nos vemos En el Jesús Nava y en Utrera. Y eso, por supuesto. Y nada, vamos charlando también para lo largo de la temporada. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. Vamos ahí cerrando.